Bien, en este último video sobre inflación que vamos a ver el caso de la inflación por presión de costo, que es el otro tipo de inflación de corto plazo. Vuelvo a poner los tipos de inflación a la vista. Bien, presión de costo. Es un tipo de inflación distinta. En este caso se da sin necesidad de que haya pleno empleo, como habíamos visto en el caso de exceso de demanda. ¿Cuándo ocurre? Cuando alguno de los costos de los insumos o de los factores que utilizo en la producción aumenta. Por ejemplo, yo voy a hablar de tres grandes factores para seguir las tradiciones normales de economía que se utilizan para producir un bien. Vamos a hablar del factor trabajo, factor materia prima y factor capital. Supónganse, cada uno de esos factores tiene un costo. El costo del trabajo va a ser el salario. El costo, o sea, salario. El costo de la materia prima va a ser el precio de la materia prima. Y el costo de el capital es la ganancia. ¿Sí? De nuevo, factores para generar un producto. Capital, su costo, ganancia. Trabajo, su costo, salario. Insumo o materia prima, su costo, el precio del insumo. Bien. Si cualquiera de esos tres costos aumenta, el productor rápidamente puede transferir ese aumento de costo al precio. Cuando aumentan costos de alguno de esos factores en forma generalizada, se va a traducir a los precios en general. Por ejemplo, si aumenta el gas, es muy probable que todos los que producen con gas van a aumentar el precio de sus bienes. Entonces puede ser un aumento constante en el gas, puede empezar a traer un aumento constante de precio. Y eso genera una espiral inflacionaria, puede generar porque después, una vez que aumenta el precio de los bienes, puede querer, por ejemplo, los trabajadores, discutir las paritarias, aumentar el precio de su trabajo para volver a recuperar la capacidad de compra que tenía antes, y entonces genera un nuevo aumento de un costo, el costo del salario, el costo del trabajo. Por lo tanto, vuelve a aumentar los precios y así sucesivamente va generando aumento de precio de los bienes. En general, en este país lo que ha pasado muchas veces es que el costo que aumentó es el costo del capital. ¿Qué quiere decir esto? Un empresario veía que podía aumentar su ganancia aumentando los precios y entonces aumentaba el precio. ¿Cuándo hacía esto? Por ejemplo, vamos a combinar los dos casos que vimos, exceso de demanda y presión de costo. Hubo un momento en que el país emitió dinero extra para pagar los sueldos docentes y los de hospitales y otras cosas. Pero lo aumentó sabiendo que había capacidad de producir más. O sea, que ese aumento de billetes de emisión monetaria dando vuelta podía rápidamente traducirse en un aumento de producción y no necesariamente en una inflación. Pero muchos empresarios vieron la oportunidad de, en vez de producir más y ganar por ese nuevo producto vendido que le tenía otros dos costos, que era trabajo y materia prima, directamente aumentar los precios. Y con eso generaba todo un aumento en el costo de ganancia. O sea, aumentaba el costo del capital, ganaba más. ¿Qué quiere decir? Que en un producto como el celular, supónganse, el 30% era pago de insumo, el 30% de salario y el 40% de ganancia. Cuando aumenta la cantidad de dinero que hay dando vuelta y aumenta la demanda, el empresario, en vez de producir otro celular y seguir ganando un 40% más del nuevo celular, decide aumentar la ganancia en ese mismo celular. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ahora del celular voy a aumentarle un 50% el valor. Y ese 50% me lo quedo todo en ganancia. Entonces, ¿qué aumentó? El costo del capital. Entonces ahora tengo dentro de la composición del valor o del precio del celular, ese 50% lo llevo todo a ganancia del empresario. Y ahora entonces la composición va a ser una cosa así. Un 80%
de ganancia del productor, de ganancia pago al capital, un 20% pago al salario y un 20%, no, perdón, un 10% al salario y un 10% a los insumos. ¿Qué quiere decir? Que todo el valor del aumento en ese caso, o sea, todo el aumento del precio va a ser por aumento del costo del capital. Esto rápidamente puede traer a que los trabajadores presionen para aumentar su sueldo para volver a recuperar su capacidad de compra. Entonces, esto empieza a producir una espiral inflacionaria, porque cuando recuperan su capacidad de compra, el productor puede volver a aumentar el precio del producto para recuperar la ganancia que tenía, como aumentando el costo del capital. Entonces, en definitiva, ¿qué es un aumento de inflación por costo? Cuando alguno de los tres costos de los factores aumenta su precio y el productor lo que hace es ponerlo dentro del precio de venta. O sea, genera el aumento del precio en función del aumento que tuvo en el insumo o en el factor que aumentó el precio. ¿Sí? Esto es un tipo de inflación o una causa típica de inflación, que junto con la de exceso de demanda que vimos en el otro video son las dos causas principales de inflación en el corto plazo. ¿Por qué es importante ver los tipos de inflaciones? Porque me puede ayudar a entender por dónde pueden venir los aumentos de precio y qué puedo hacer al respecto. Vamos a trabajar sobre eso durante las clases.